Tenemos con nosotros al otro lado a dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a hablar con José Pablo García Mejía y con Agustín de la Hernán Gascón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, encantado, Javier. Muchas gracias por estar, como digo, en el Café de la Lluvia, tomándose este café con nosotros. Vamos a hablar acerca de un artículo, de una publicación en el número 79 de la revista Comunicar. El artículo se titula El potencial educativo de los videojuegos, su evaluación a través de una rúbrica. Es un artículo muy interesante y por eso hemos hemos llevado a bien a traer a nuestros dos invitados, porque además el mundo de la educación y de los videojuegos es abordado en este espacio de cultura, reflexión y pensamiento crítico, como es el Café de la Lluvia. Eh, para escribir este artículo, ahora iremos un poquito analizando algunas piezas del mismo. ¿En qué contextos habéis encontrado para escribir un artículo acerca de aquellos elementos que son positivos en el marco de la educación de aquellos que consumen videojuegos? ¿Qué contexto había? Bueno, si queréis empiezo yo. Hola, buenas. Bueno, pues digamos que el contexto, digamos que este artículo se encuadra en una investigación de más de 7 años, pues bueno, tratando sobre todo los videojuegos y su vinculación con la educación. Es decir, cómo podemos ver cómo el videojuego fomente al máximo la educación. Entonces, pues bueno, tuvimos ahí un clic que fue a través de una madre que decidió, que nos propuso, pues mira, acabo de tener una niña y me gustaría tener una herramienta en la que se pueda ver qué tal es un videojuego porque yo desconozco sobre ellos. Entonces, pues bueno, a partir de ahí ya nos pusimos manos a la obra y digamos que lo que propusimos fue una herramienta visual, ágil y sencilla, que es a través de es una rúbrica que arroja resultados en forma de 5 estrellas como máximo, parecido al sistema de estrellas de la hotelería. Entonces, pues bueno, ahí se puede ver el potencial educativo que puede tener en función de las estrellas. Por ejemplo, un juego como el de Legend of Zelda, pues ese juego tiene 5 estrellas, ¿no? En tanto que, pues bueno, se tratan muchos apartados positivos, como es la de orientación, las matemáticas, el lenguaje. Y también en contraposición, pues bueno, encontramos otros videojuegos, pues por ejemplo, videojuegos más antiguos como el Bully, por ejemplo, que pues bueno, tiene puntuación cero, en tanto que bueno, pues se aplica a contenidos sensibles, sangre, digamos que educativamente tiene muy bajo aporte. Ahora vamos a ir a esos elementos que habéis apuntado de manera sucinta. Ahora profundizaremos, como digo. Para hacer este estudio, y una vez dibujado el contexto del mismo, ¿qué elementos se han utilizado? ¿Qué elementos habéis utilizado? ¿No? Pues, por un lado, perfiles de personas, ¿no? ¿Qué perfil de persona, qué tipo de persona ha participado en este estudio? Y ahí, seguidamente, ¿qué elementos consideráis análisis, ¿no? Bueno, quizá es que José es una persona muy humilde y quizás sea interesante acotar un poquito la génesis del proyecto, ¿no? La génesis está en su tesis doctoral, que una vez terminada de forma muy brillante, pues lo que decidimos fue continuar investigando él y yo y ya terminar, rematar, acabar un poquito mejor de lo que estaba y a partir de ahí generar el artículo, ¿no? En total, pues sí, mucho tiempo, como ha dicho él. Lo que se genera desde esta contribución no es un instrumento para que puedan utilizar pues padres o profesores, etcétera, sino que es un instrumento, una metodología técnica bastante difícil de... O sea, no puede ser utilizado por una persona sin formación, tiene que ser generada por un equipo que valide, que estudie, que termine con un informe y con un dictamen de cada videojuego estudiado. Y para su generación, pues hubo que hacer un muy fuerte marco teórico, un trabajo basado en entrevistas de corte fenomenográfico con multitud de participantes, pero todos muy seleccionados, tanto
pertenecientes a varios colectivos de interés, ¿no? Pues hubo padres, hubo docentes, otros profesionales de la industria del videojuego y con criterios de selección bastante estrictos, ¿no? Por ejemplo, los docentes tenían que tener una experiencia docente de al menos 4 años o más y estar familiarizados con la enseñanza apoyada en videojuegos. Para los profesionales del videojuego, por tanto de contenidos, diseño de contenidos, como de la industria del videojuego, etcétera, dedicación especializada, laboralmente vinculada al tema del mundo del videojuego y experiencia también en el juego, ¿no? O sea, no solamente personas que los conocieran, sino que también jugasen. Y a partir de aquí, procesos de evaluación fuertes, incluso con 2 equipos que luego contrastaban y validaban, cruzaban sus resultados hasta que al final se depuró esa rúbrica o ese instrumento que solo nos sirve. O sea, ese instrumento es una herramienta dentro de un proceso metodológico de corte pedagógico muy potente y con contenidos muy exigentes y que no están al alcance ni siquiera de la pedagogía como ciencia normal, como diría Kuhn, sino que incluye elementos de frontera en el conocimiento pedagógico que nuestro grupo de investigación lo desarrolla desde hace ya unos cuantos años, pero que no está en la ciencia todavía. Y el resultado es este, ¿no? Sí que podemos asegurar que es una metodología y un instrumento confiable, es un instrumento además robusto metodológicamente porque implica a muchísimas clases de participantes y en número bastante elevado. En 40, número de 40 personas, un trabajo cualitativo profundo, pues es bastante. Y que los resultados entendemos que sí que son bastante confiables, ¿no? Si se hace bien el proceso y se utiliza bien la rúbrica, para lo cual hace falta, lógicamente, una formación previa bastante potente para las personas que intervengan en este proceso de validación. Lo que sí entendemos es que el potencial de transferencia que tiene este trabajo es brutal. O sea, porque imaginemos que un padre, una madre, un docente, un usuario, pudiese, como ha dicho antes muy bien José, pues leer, ¿no? Este juego tiene una acreditación, ¿no? De 4 estrellas de educatividad, ¿no? Eso es una información muy potente. A nivel también de política, claro, es que esto podría interesar al gobierno de España, pero podría interesar al gobierno de Europa. Podría interesar a todas las asociaciones de usuarios, podría interesar a todos los investigadores, a los docentes, a los papás y las mamás con sensibilidad pedagógica. Claro, no vamos a comprar este videojuego porque es muy bonita la foto, ¿no? No, o sea, esto es como los alimentos también, ¿no? Si te encuentras un alimento que en Ecuador, por ejemplo, es bastante normal, que tiene un índice de, no sé, pues de colesterol o de lo que sea, pues, bueno, pues es información, ¿no? Y al final es conciencia, ¿no? Que es la madre de todos estos asuntos. A la hora de, digamos, de hacer estas entrevistas, de sacar unas conclusiones, ¿no? Analizar los datos primero y luego ya las conclusiones. ¿Qué elementos se han tenido en cuenta? ¿Qué se les ha preguntado a estas personas? Para saber un poco, ¿no? Y también el criterio que se emplea en este estudio. Es decir, yo, por ejemplo, como usuario o como padre, para comprar un videojuego a mis hijos, saber en qué se basa el estudio, qué criterios utilizan para tener esas 4, 5 estrellas. Entonces, entiendo que esas preguntas a estas personas son la clave, obviamente. Entonces, ¿qué se le preguntaba? Digamos que las preguntas fueron, a ver, en torno a un sistema que se inició antes de indicadores. Esas preguntas fueron validadas por un equipo de investigadores y bueno, digamos que las preguntas fueron de diversos ámbitos en torno, por ejemplo, al tipo de uso del videojuego, cómo se debe de realizar el videojuego, qué características tienen que tener los videojuegos y digamos que todo esto llega a un punto que saturó
y de hecho fue bastante antes el punto de saturación en las entrevistas, pero se quiso profundizar lo máximo posible para tener el resultado lo más depurado posible. Pero bueno, digamos que todas las preguntas pues giran en torno pues a criterios de pues conciencia, por ejemplo, cómo se aborda la muerte en los videojuegos, Ah, y todo lo que está alrededor de los videojuegos. Eh, También contenido sensible que pueden incluir. Digamos que es bastante amplio. mm. Y luego ya a la hora del videojuego en sí, ¿qué elementos son positivos dentro para la educación que tenga un videojuego y qué elementos son negativos? Hay cosas evidentes, ya lo sé, pero bueno, a lo mejor hay otras cosas que subyacen por detrás que no somos tan conscientes de ello. Pues en el trabajo, que bueno, hila con la anterior pregunta tuya, pues se generaron 15 códigos Ah, diferentes y no recuerdo exactamente, José, pero cerca de 1.200 son segmentos codificados. O sea, Mil, 1144 1.100 y pico. O que sea, luego convergen en torno a unos 144 porque digamos que se van agrupando. exacto. O sea que este es un trabajo analítico que cuesta un montón de realizar, que no es sencillo. Y entonces, claro, desde el punto de vista externo, pues bueno, pues así a bulto se puede entender, y no de una forma no rigurosa, porque es así, que hay elementos deseables, o sea, cuya presencia es deseable y que a su vez tienen muchísimos formatos, ¿no? Pues, por ejemplo, saberes disciplinares, pues pueden estar presentes, ¿no? Tanto de historia como de matemáticas, como de ciencias naturales, saberes disciplinares. El ámbito competencial, pues también puede estar presente, ¿no? Competencias interpersonales, competencias sistémicas, competencias instrumentales, etcétera. Por ejemplo, ámbitos de tipo transversal que la sociedad encarga a la escuela que se desarrollen, o sea, no son extraños a la escuela, por ejemplo, medio ambiente, la paz, educación para el consumo, educación no sexista, el tema de género, eh, por ejemplo, eh, salud, eh, educación vial, es posible también. O sea, es que claro, el Sí, abanico es tremendo. Y esto es la parte de transversales. Hay otra clase de temáticas que aquí, por ejemplo, estaríamos un poquito aportando a nivel internacional, ¿no? Una familia de ámbitos que hemos denominado radicales. Entonces, los radicales son complementarios a los educativos o curriculares normales y convencionales, que son solo dos clases, ¿no? Porque o son disciplinares o son transversales. En los transversales estarían los valores, ¿no? Creatividad, democracia, respeto, demandados. Y también estos que hemos dicho, ¿no? Ambiental, salud, sexual, tal. Eh, pero luego habría una tercera familia de temas que son los que llamamos radicales, que pueden ser positivos o negativos. Los radicales se definen así: temas completamente fundamentales, imprescindibles, que formarían parte de una educación con mayúscula, pero que sencillamente no están ni en los organismos supranacionales, ni en el currículo, ni en la LOMLOE, no están en ningún lado. Entonces, por ejemplo, el amor es un tema radical. Por ejemplo, la conciencia es un tema radical. Por ejemplo, el autoconocimiento esencial es una temática de tipo radical. Eh, por ejemplo, la meditación, la primera metodología educativa de la historia, es una metodología. O sea, son ámbitos fundamentales sin los cuales no se puede hablar de educación con mayúscula, se puede hablar de educación con minúscula, que es lo que estamos desarrollando en los sistemas educativos, una educación bastante superficial, ¿no? Que es lo que tenemos. Bueno, pues estos también estarían entre los deseables. Por supuesto, aspectos como diversidad, conciencia aplicada, tendencias también en el propio videojuego son deseables: inteligencia artificial, realidad aumentada, en fin. Luego también el tema de la inducción, la posibilidad de acceder, de incluso de jugar con la familia. Eh, eh, sí, incluso en luego, la sociedad,
el videojuego en la sociedad también es otro apartado, es decir, cómo se juega con las familias, cómo se juega entre amigos, cómo es su relación con la escuela. Digamos que incluso hay videojuegos que te pueden llevar a facilitar un juego comunitario. Hay videojuegos en los que se generan clanes positivos. Entonces todos estos se quieren recoger. Sí. Culpa. Luego también habría aspectos cuya presencia sería indeseable, ¿no? Te digo, perjudicial. Por ejemplo, contenidos sensibles, pero bueno, es que se intuyen, ¿no? Pero bueno, se trata de sistematizarlo, poner nombres y apellidos porque están ahí, ¿no? Y luego también ámbitos de tipo radical negativos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son contenidos radicales, o sea, muy importantes para la educación, que no se demandan y que tienen que ver con la educación con mayúscula? Pues, por ejemplo, el ego humano, si la sociedad nuestra es la del egocentrismo, la inmadurez social generalizada, grandes poblaciones de adultos que responden a patrones adolescentes, es un gran problema, poquito reconocido. La estupidez, la necedad. Es que hay videojuegos por ver la estupidez. Sí, es posible, perfectamente. Entonces se define, se conceptualiza y se puede observar. Y luego también videojuegos que por su diseño pueden abocar a una dependencia mayor, a un uso excesivo, un mal uso del refuerzo, etcétera, ¿no? Bueno, con este panorama y lo que ha acotado José muy, muy bien, pues digamos que tenemos un sistema de observación bastante completo, ¿no? ¿Habéis visto? Claro, os analizan muchos videojuegos. ¿Habéis visto un cambio en el marco educativo de aquellos videojuegos de hace, no sé, 15, 20 años a los de hoy en día? ¿Ha habido un cambio en positivo o no? ¿O sigue la misma línea? ¿Hay videojuegos iguales, peores? ¿Cómo está este asunto? Lo digo también porque, bueno, al final parece o da la sensación de que poco a poco las sociedades generan una mayor conciencia sobre ciertos aspectos y no sé si eso se ve reflejado en los videojuegos. Digamos que hay un punto, y es una referencia aquí, es que para que nada cambie, todo tiene que cambiar. Entonces, digamos que sí que los videojuegos han tenido una evolución clara, pero si se mira francamente, desde los años 2000, digamos que ha habido un estancamiento en la industria del videojuego. Sí que son narrativas más pulidas, sí que se puede introducir pues algo de género, pero realmente en esencia no ha cambiado. De hecho, es una de las claves del sistema que digamos que incluso casi a lo mejor igual que pasa en la industria automovilística, los coches no han cambiado en términos generales desde esa época. Y creemos que, vamos, estamos, después de tratar videojuegos de diferentes épocas, hemos constatado lo mismo, digamos que los videojuegos pues se pueden evaluar de la misma manera. Creemos que el sistema es robusto a lo largo de los periodos de la época de los videojuegos. Incluso dentro del análisis para realizar el estudio se recogió una cronografía, por así decirlo, de los diferentes videojuegos creados, cómo tratan y pues bueno, sí que obviamente pues la tecnología permite mayores gráficos, mayores acciones, pero como lo más importante radica en los problemas mundanos y son los que le interesan muchas veces a la gente, pues puede mantenerse esta línea. Y luego, pues por eso también se ha querido, que es un poco como hizo Steve Jobs con el primer Mac, ¿no? Que los problemas los tenga yo y yo te quiero dar a ti un buen producto. Da igual lo que cueste, da igual lo que sea, pero queremos dar el mejor producto a la sociedad porque al final creemos que puede ser bastante útil. Claro, mi pregunta era también un poco ilusa, en realidad, porque la sociedad tiene sus aristas y el ser humano no cambia. Llevamos siendo así desde el inicio de los tiempos. Pero bueno, es verdad que este tipo de herramientas son muy útiles, como también decía Agustín, ¿no? Esas finalidades que puede tener incluso a un nivel político de gestión, tanto nacional como internacional, a la hora de articular cierto tipo de políticas aplicadas a los videojuegos. Y también entiendo que para la industria del videojuego
es muy relevante porque sabe o intenta también, puede atinar por dónde pueden ir este modelo educativo, o bueno, ese marco educativo favorable para pues, la gente, tanto gente joven como gente un poco más mayor, porque al final esto es una carrera de aprendizaje hasta el infinito y más allá, claro. La verdad es que es muy interesante el estudio, es muy interesante el artículo. Hay una cita que me ha llamado la atención que dice lo siguiente en el artículo. Como el ajedrez, un videojuego puede ser un entretenimiento para la vida y ayudar a completar capacidades útiles para el desarrollo social y de uno mismo, ¿no? Que es un poco esa finalidad. Oye, y ya para cerrar, hablando un poco ya de videojuegos, ¿no? A ver, sin hacer aquí tampoco promoción, ¿no? Pero hablando un poco, vamos a ir a lo positivo, no vamos a ir a lo negativo, a lo positivo, que nos gusta. ¿Cuáles han sido los videojuegos que han llamado la atención en positivo? O de saga o de videojuego en concreto, ¿no? Es decir, pues este videojuego parece que no, pero es súper educativo, tiene valores muy importantes que se pueden aplicar. ¿Con cuáles os quedáis? Pues, por ejemplo, en cuanto a videojuegos, hay dos sagas que son muy buenas. Sobre todo son las sagas de Pokémon ¿Ah? y de Legend of Zelda. Digamos que, por ejemplo, en estos videojuegos la muerte no aparece, solo desaparece. Es decir, digamos que al final, pues bueno, el juego trata para todos los públicos y en Japón se tienen todo este tipo de cosas muy en cuenta en su cultura. Y digamos que estos videojuegos, digamos que pues aportan conocimientos lingüísticos, matemáticos, muchos, orientación, eh, educación vial. Digamos que es que podrían tener más y más puntuaciones. Incluso, pues también es de agradecer que hay otras, pues, eh, páginas que hacen metaanálisis e incluso están los máximos rankings. Al final, pues la gente también intuye qué videojuego es bueno y qué videojuego no es tan bueno. Aunque nosotros lo hemos querido formalizar todo esto, pero digamos que al final la población es sabia. ¿Y Agustín? Bueno, yo quería hacer una consideración de tipo sintético, si te parece bien. Sí, claro. A ver, hay que tener en cuenta un dato que me parece muy importante, ¿no? Y lo repara en ello José en su investigación. Y es que el mundo de los videojuegos mueve más dinero que el cine y la música juntos. Es decir, que si consiguiéramos, o si podemos lograr incluir la educación ahí, entonces es posible que se pueda hacer mucho bien, ¿no? Eso pasa por tener muy claro que educación no es escolaridad. Muchas veces la escolaridad, pues, es educación, podría ser mucho más educativa, pero la educación tiene que ver con lo que nos constituye, con todos nosotros, con lo que hemos conseguido hacer de nosotros, incluso con nuestra miopía, con nuestra profundidad, con nuestra humanidad, con nuestra imbecilidad, educación o falta de educación, formación o deformación. Entonces, estamos en la sociedad del egocentrismo, no del conocimiento y muchísimo menos de la educación. Y la pedagogía, es en la que estamos, podría hacer mucho bien, ¿no? Pero para eso es preciso una receptividad. O sea, está muy bien trabajar, por ejemplo, como lo hemos hecho con un recurso, ¿no? Es un recurso. Pero recursos son posibilidades. Aquí de lo que se trata es sobre todo trabajar sobre el ojo que mira, la conciencia que observa ese recurso. Porque si no, nada, no avanzaremos. Entonces, me parece que hay que diferenciar entre el recurso y el educando. Y el educando somos todos. Somos todos. Entonces, solo cambiando la mirada, pues podremos ver otra realidad y construirla, ¿no? Las preguntas claves no son qué estamos haciendo, cómo mejorar lo que hacemos. Las preguntas claves son otras dos. La primera es qué estamos haciendo mal y la segunda, qué estamos dejando de ver y de hacer. Y la educación tiene que ver con el ver, porque se trata, y lo que sobre todo hace es ayudarnos a ver más. Y cuando se ve más, la acción es diferente, es más lúcida. Y lo que sobre todo hace falta en esta vida es menos egocentrismo y más lucidez, ¿no?
Pues con esto terminamos, si os parece. Un auténtico placer poder charlar con los dos acerca de este artículo y esa expansión de miradas y fijar la mirada donde hay que fijarla. Me ha gustado mucho este final, Agustín. Muchas gracias a los dos. Muy amable, Javier. Muchas gracias por la invitación. Gracias.